Muchas gracias, señor presidente. Bueno, presentamos esta iniciativa, aunque sabemos que algunas de sus señorías algunas de sus señorías nos podrían decir que podríamos haberla retirado, dado que luego vamos a hablar del plan de infraestructuras, dadas algunas noticias que pudimos leer en los últimos días, pero creemos que es importante, y siendo conocedores de los reiterados incumplimientos que en muchas ocasiones hace el Gobierno de determinadas promesas u ofertas que después no lleva a cabo, creemos que es importante que podamos conseguir un apoyo de estas Cortes, de esta Cámara, para decirle al Gobierno y para impulsar al Gobierno para que, desde luego, no se olvide del municipio de La Muela, de la realidad educativa y escolar que hay allí, y que lo priorice en la medida de lo posible, porque realmente si no se va a encontrar con un gran problema, porque ya lo hay hoy en día. La Muela es un municipio que ha crecido considerablemente en los últimos años, y es más que, paradójicamente, porque ha habido municipios que han tenido un periodo de incremento poblacional sustancial, pero que después ese incremento se ha parado o incluso está en retroceso, pero no es el caso de La Muela. Sigue creciendo poblacionalmente, con lo cual las previsiones, esto no es un pico que haya que absorber y dejar pasar y que después se vaya a solucionar, sino que va a seguir aumentando el problema, más si imagino que, desde luego, los grupos que apoyan al Gobierno confían totalmente en el proyecto agroalimentario que va a implantarse en Épila, con lo cual todavía más se espera que la población en La Muela pudiese aumentar. Bueno, yo no sé si sus señorías sabían, seguro que sí, pero si no, que conste en el diario de sesiones que en su momento se construyó un colegio con fondos propios. Esto es algo, una cierta peculiaridad, no en muchos lugares ocurre, ¿no? En el caso de La Muela, sucedió así. Y este colegio, que en su momento quizás no se diseñó pensando en el aumento poblacional que iba a haber, o no sé, el caso es que a día de hoy, quizás no, seguro, a día de hoy hay graves problemas porque no se ha quedado pequeño, porque además hay espacios comunes que se están teniendo que utilizar para aulas, y que también eso le resta calidad educativa y calidad de trabajo también a los profesionales que allí ejercen su labor docente. Y además hay grandes problemas con el servicio de comedor, que tienen que hacer varios turnos, que incluso no pueden absorber toda la demanda. Así nos han manifestado los padres y madres de la comunidad educativa de La Muela, y que llevan pidiendo esta infraestructura desde hace bastante tiempo. Más allá, y no nos hemos querido meter en lo que nos transmiten de posibles incumplimientos que habría en cuanto a temas de evacuación, etcétera, etcétera, por la saturación del centro. Y desde luego nos parece que ojalá nunca pase nada, pero si pasase, si hubiese un problema, nos echaríamos las manos a la cabeza cuando lo están avisando que puede haber determinados problemas. Algo parecido sucede también con el instituto, que actualmente es una sección del Instituto del IES de Épila. Se diseñó para tener 2 vías, este año ya hay 3, y la previsión es que no disminuyan, porque, como digo, yo creo que hay que ser también responsables y racionales y saber que no es cuestión de pedir por pedir, sino pedir con una justificación, y que si esto fuese simplemente algo puntual que va a pasar, no estaríamos haciendo este debate o el planteamiento de esta iniciativa, pero es que creemos que los datos nos evidencian que no va a ser así. La población de La Muela, los datos lo que ponen de manifiesto es que hay población como para que haya un instituto, incluso con formación profesional y con bachillerato. Por tanto, señorías, esperamos contar con su apoyo. Yo creo que si han tenido la oportunidad de ir a visitar las instalaciones, las infraestructuras, o reunirse y hablar con gente del municipio, yo creo que serán sensibles y conocedores de la realidad, que la verdad es que nos sorprende un poco. Creemos que el Gobierno igual no tenía muy claros los datos que se estaban dando en La Muela, por la información que la propia plataforma nos ha dado a este respecto, y que desde luego esperamos que sea sensible en este sentido. Después tenemos la comparecencia sobre el plan de infraestructuras. Tenemos algunos interrogantes en este sentido, porque tampoco acabamos de saber muy bien si en el plan de infraestructuras, tal como está reflejado, se puede dar respuesta a la necesidad real que existe en La Muela, que desde luego es algo que tiene que hacerse con bastante rapidez, porque no es que estemos
previendo que existirá un problema en el futuro, es que el problema ya existe. Por tanto, pues bueno, yo creo que es interesante que desde estas Cortes impulsemos al Gobierno y a poder ser de manera unánime.